Aleluya. Este retiro, cuando la hermana comenzó en el día de ayer, en la tarde, una hermana Jennifer creo que fue, que leyó Salmo 84, ¿recuerdan, hermanos? Un día, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Qué significa fuera de ella? ¿Qué significa eso? Un día en tu presencia es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar. Hoy hablamos de nuestros sueños, los deseos de nuestro corazón, donde quisiéramos viajar, donde quisiéramos vivir. Alguien en el día de hoy, no sé si fue hoy o ayer, que dijo que este no es el lugar donde quisiera vivir, sino que tenía un sueño de vivir en otro lugar. Tenemos sueños, tenemos deseos. Pero cuando el Señor se revela a nuestros corazones, un día en su presencia es mejor que... Y entonces considero, hermanos, que aún en su palabra, cuando el Señor nos habla y atrae nuestros corazones a Él, hay otras cosas que también pueden estar llamando nuestra atención. Y de hecho, creo que nos estamos volviendo gordos de su palabra en este tiempo, porque el Señor sigue hablando y hablando y es pan, ¿verdad? Nos estamos engordando. ¿Sabe cómo no engordarse cuando el Señor viene siendo tan amplio en nuestras vidas? Que no resta aquí, o no es la palabra resta, no cae, que no se queda aquí, sino que eso mismo sea aplicación a través de nuestras vidas, sea aplicado, la palabra del Señor sea una realidad a través de nuestras vidas. Ahí está el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es cuando el Señor viene siendo el todo. Y estoy muy al tanto, estoy viendo los ojos y hay tantos que están muy cansados. Y entiendo el por qué. Desde temprano estamos en pie y estamos aquí. Sí escuché mucha bulla allá por el voleibol. ¿Era voleibol o qué era? ¿Soccer? ¿Qué era? Fue un juego, pero había mucho, pero uff. Estuvimos todos hacia acá y la hermana Beth y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Para que no digan que el pueblo en Tenerife, que la iglesia en Tenerife, no hay un responder, porque hay un responder a las cosas naturales, ¿no? En el Señor debe haber un responder espiritual. Debe haber los violentos que arrebaten el reino. En la manera fea, ¿verdad? Los violentos arrebaten el reino, pero en el Señor, aquellos que tienen hambre y sed por el Señor, arrebaten el reino. Hay un responder. Que el Señor nos ayude en esta tarde y seré lo más preciso que puedo en el Señor para dejar con ustedes la palabra que el Señor nos está hablando en este tiempo y así encomendar todo al Señor. Les invito a ir a nuestro pasaje de este retiro que el Señor nos ha permitido en Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24. Y ya hemos visto en cuanto a la dignidad del Señor y nuestra indignidad. Entonces, el punto de todo es que el Señor es aquel que santifica nuestras vidas. Él es aquel que nos limpia y en Él tenemos entrada. ¿Quién subirá? ¿Quién entrará? Él entrará. Él entrará. Pero aquellos que se encuentran en Cristo, aleluya, en esa comunión perfecta con el Hijo, con el Padre, allí tenemos acceso en Cristo. Y
ellos, como dice Salmo 84, ellos perpetuamente alabarán. Constantemente, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Aquí en el Salmo 24 también vimos en esta mañana los versículos 1 y 2. El Dios soberano, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Aquel que es digno. Él es el más grande, el más alto. Nada más importa, es Él. Y en esta tarde estamos en los versículos 7 y 9. 7 y 9. No voy a tocar 8 ni 10 porque esos versículos nos toca para mañana, para la reunión del cierre. Pero interesante que el versículo 7 y 9 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará, ¿quién, hermanos? Yo no lo dije, usted lo dijo. Ustedes lo dijeron para que no caigan en problemas con la hermana Beth, que mañana está hablando del Rey de Gloria. Versículo 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En esta noche, en esta tarde, estamos considerando las puertas. Las puertas. Y es importante hacer dos aclaraciones por un momento, antes de considerar 3 puntos específicos que quisiéramos dejar con ustedes. Primeramente, 2 aclaraciones. En primer lugar, en cuanto a las puertas, Salmo capítulo 118, por favor. Esta aclaración, Salmo capítulo 118. Con su permiso. Habla de puertas, este salmo. Salmo 118 y en el versículo 17. Recuerda que estas son las aclaraciones. Una introducción nada más. El salmista en el versículo 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de ¿quién? De Jehová. Contaré sus obras, lo que Él ha hecho. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Mira bien, mira bien. ¿Dónde estuvimos? Corregidos y casi para morir. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Versículo 19. Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y ¿qué haré? Alabaré. Y de pronto no habla de puertas, sino que habla de ¿qué? Una puerta. Aquí está Cristo, si ustedes quieren, en mi Biblia en rojo. Cada vez que en el Antiguo Testamento veo a Cristo, pongo allí en rojo Cristo. Porque todas estas cosas hablan de ¿quién? La puerta, la puerta, la puerta. ¿Quién dijo yo soy la puerta? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? En este capítulo, no es para ver, versículo 22 rápidamente. ¿Quién es la piedra? ¿Lo ves? ¿Y quién es la cabeza del ángulo? Que también dice aquí en el versículo 22 también. ¿Quién es? Entonces en el versículo 20 dice: esta es puerta de Jehová. ¿Quién es puerta de Jehová? Jesús. Ahí está Él, ahí está Él. No pueden haber puertas sin que primeramente esté la puerta. En esto hay una identificación con la puerta. No hay hijos, somos hijos de Dios por gracia. Hemos sido adoptados. Cuando adoptamos los 3 hijos que el Señor nos ha dado desde Ecuador y lo tuvimos, yo también pude decirles: yo también soy adoptada.
Y los tres me miraron, ¡Ah! ¿Tú también? Y así. Y en el transcurso de tiempo pude explicar cómo es que he sido adoptado por Dios a través de Jesucristo. Somos hijos, pero no hay hijos si no hay primeramente el Hijo unigénito del Padre. A través de Él somos hijos. No hay puertas sin que primeramente conozcamos a la puerta. Entonces, versículo 20. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán, ¿quiénes? Los justos. Entonces, la primera aclaración es que la puerta principal es Cristo. Y en Él entonces nosotros tenemos entrada y por Él entendemos algo en cuanto a las puertas que estaremos viendo en esta tarde. Las puertas. Mantén eso como una aclaración. La segunda aclaración, quisiéramos regresar por favor al Salmo 24. Y esto sí es bastante importante. Yo sé que hay algunos que no les gusta escribir en sus Biblias y yo no soy quien decirle qué hacer en la Biblia suya, pero hay ciertas aclaraciones que vale escribirlo porque es mala traducción. ¿Sabían que el original del libro no fue en español ni en inglés? ¿Cuál fue el original del Antiguo Testamento? El hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento? Pero el origen es espiritual. Entonces hay que entender el espíritu tras lo que se está diciendo. Además, y eso solamente es por el Espíritu Santo de Dios. Igual cuando hay alguien aquí que ha estudiado ley, abogado o juez, aquí, pero leyes. Y se entiende que lo que se aprende no solamente es la ley, sino que el espíritu de la ley es importante. En la palabra de igual manera, no solamente entender lo que se está dicho, pero por qué y cómo es que ha venido la ley. Bueno, en Salmo 24 hay una malísima traducción en español, malísima. Y si ustedes quieren entrar en un estudio de la palabra, verán cuán malo está. Está en los dos versículos que estamos viendo esta tarde, en los versículos 7 y 9, que dice, ¿quién es? Versículo 7, cuidado. Alzar, oh puertas, vuestras cabezas. Y después dice ¿qué? ¿Qué significa alzaos vosotros? ¿Qué significa? Levántate, ¿verdad que sí? Está mal dicho eso. Está mal. El original dice esto. El original. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y sed alzaos. ¡Wow! ¡Qué diferente! Sed alzaos, puertas eternas. Y ustedes en su tiempo, por favor, estúdialo. Y cuando lo estudia en lo original, haga la aclaración allí en su Biblia, porque cambia todo. Una cosa es que yo digo, levántate. Bueno, uno con su propia fuerza, pero otra cosa es si uno ven y déme ayudarte a levantarte. Ser alzados. Hay una tierna que está, gracias hermano. Por poco tenemos que alzar otra cosa, ¿verdad? Buen ejemplo. Esa tierna no puede caminar sola. Tiene que ser alzada. Y el Señor nos mira y dice, tú necesitas ser alzado. Entonces es totalmente diferente. Si el Señor nos dice, levántate, también Él sabe que nosotros tenemos necesidad de ser alzados. Si no, entonces resta de mí. Queda conmigo, que tengo que levantarme. ¿Sabe? Las ovejas. ¿Por qué es que el Señor nos habla de las ovejas? ¿Quiénes aquí son ovejas del Señor? ¿Sabe por qué el Señor nos compara a las ovejas?
Porque es uno de los únicos animales que cuando se cae sobre su espalda, no se puede levantar solo. Por todo lo que todas las ovejas vienen y reconocen el peligro y la aflicción, y otra oveja no puede levantar a esa oveja. ¿Quién tiene que venir para levantarlo? Por eso la aclaración es tan importante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y ser alzados. Puertas eternas. Y es lo mismo en el versículo 7 como en el versículo 9. Juan capítulo 15 dice: sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Creo que es en Juan 15 versículo 4. Nada podéis hacer. En el Salmo 121 y en el versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él me levantará. En Santiago capítulo 4 y en el versículo 10 dice: humillaos delante de Dios y ¿qué? Él os exaltará. Él os exaltará. Él es aquel que nos levanta. Nosotros no podemos levantarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre es hacia la tierra. El polvo, ¿aquí hay polvo? El polvo siempre regresa al polvo. El polvo tiene una inclinación al polvo. Acompáñame por un momento, por favor, a Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. ¿Alguien recuerda la vida de Sansón? La historia de esta vida que el Señor, no fueron sus padres, porque ellos mismos ni creían que iban a tener hijos. En esa edad tan vieja, ¿verdad? En una edad que no podía alcanzar ser padres. Pero en Jueces capítulo 13 vemos que este Sansón, y en mi Biblia, en Jueces capítulo 13, tengo escrito allí Hebreos 11:32. ¿Por qué lo tengo escrito? Hebreos 11:32, que habla de Sansón. Hebreos 11, ¿de qué nos habla? De la fe. ¿Cómo lo decimos que los héroes de la fe? Porque siempre queremos apropiarnos de algo súper cristiano, ¿verdad? Los héroes de la fe. No, aquellos, Hebreos 11:32, que habla de Sansón como uno que tuvo fe. Y tengo que recordar que el Señor mismo lo dejó registrado en Hebreos 11:32, porque cuando yo pienso en Sansón, ¿qué pienso yo? Y es cierto, Sansón, pero aquel que estaba en Sansón. Y entonces el Señor reconoce la vida de Sansón. ¿Está ahí? Sí, ahí está. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, aquellos que anduvieron en fe. Ahora, ¿por qué quisiéramos venir aquí a Jueces capítulo 13? Porque mira a usted y a mí en la vida de Sansón. Mira cómo es que nosotros no nos podemos levantarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice en el capítulo 13, solamente vine porque en el versículo 4 dice: ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmundo, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo iba a ser el nombre de este? Sansón. Este es profecía a la madre de Sansón. Entonces, este
Capítulo 4, versículo 25, por favor. Versículo 25. En el versículo 24 dice, y la mujer dio a luz a un hijo, y le puse por nombre, y el niño, y Jehová ¿y qué pasó en el versículo 25? El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Wow. Pero ¿qué pasó con este Sansón? ¿Qué dice versículo 1 del capítulo 14? Mira esa primera palabra. ¿Qué dice? Descendió. Descendió. Si no es por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Sansón, siendo juez en Israel, ¿qué hizo él? Descendió. ¿Qué dice versículo 5? ¿Qué hizo Sansón? Descendió. No piensa que esto es en vano. ¿Qué dice versículo 7? ¿Quiere marcarlo en sus Biblias? Descendió pues. En el versículo 1 descendió Sansón. En el versículo 5 Sansón descendió. Y en el versículo 7 descendió. Mira el capítulo 15, por favor, hermanos. No tenemos tiempo porque ustedes ya saben bien la historia de Sansón. En el versículo 8 del capítulo 15 dice, versículo 7 entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré por vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. El Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué pasó después? Descendió. Mientras que el Señor está haciendo una obra, nosotros ¿qué hacemos? En el capítulo 16, versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Uno puede poner en paréntesis, descendió. Porque sabemos quién fue esta. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llamaba ella? No Delilah, Dalila. Muy diferente, muy diferente. Mira al final de la vida de él, capítulo 16 y en el versículo 31. Este es el último de lo que se dice esta historia en cuanto a Sansón. 20 años fue juez en Israel. ¿Cómo se quedó él? Como prisionero a los, ¿quiénes? Los filisteos. ¿Y qué pasó con sus ojos? Lo cual nada estaba en su pelo, estaba en la obediencia hacia Dios. Esa inclinación hacia Dios. Pero Sansón en sus fuerzas no podía. Entonces, en el versículo 31, ¿qué pasa en su muerte? Ya murió, en el versículo 30, ya murió. Y dice aquí, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. ¿Y qué hizo? Le tomaron a ese cadáver, ¿no? Le tomaron y le llevaron. ¿Sabe lo que es la palabra original allí? No es llevaron. La palabra es y lo levantaron. Lo levantaron. Dice, y lo levantaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manao. Y él juzgó a Israel 20 años. Y de allí viene Hebreos capítulo 11. Hermanos, el único que nos puede levantar es el Señor. El punto aquí es que usted y yo no podemos levantarnos a nosotros mismos, solamente el Señor. Bueno, como introducción, porque le había dicho que
que hay 3 puntos que quisiera dejar con ustedes. Por favor, acompáñame a Salmos otra vez, en el Salmo 143. Salmo 143. En cuanto a las puertas, debemos estar totalmente convencidos, hermanos, que nosotros no podemos levantar a nosotros mismos. Es imposible. Es imposible, porque aquí mismo en Salmo 143 y en el versículo 1 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. ¿Cómo está David en este salmo? Bueno, en el versículo 4 lo dice hasta más claro. Mi espíritu se ¿qué? Háblame, ayúdame, hermanos, para que se despiertan. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. En el versículo 6, ¿qué dice? ¿Cómo estaba David? Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sediente. ¿Cómo está David? Versículo 17, ¿cómo está su espíritu? Respóndeme pronto, Jehová, porque ¿qué? Desmaya mi espíritu. David no puede levantarse a sí mismo. Mira versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Lo único que podemos hacer, hermanos, es confiar en aquel que nos levanta. David mismo reconoció que él no podía levantarse a sí mismo. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Es el mismo Señor que nos alza, hermanos. Nosotros dependemos totalmente de Él. Capítulo 40. Salmo capítulo 40, por favor. ¿Qué tiene que ver todo esto con las puertas? Veremos. Capítulo 40. Que en cuanto a nuestras vidas, el Señor es la puerta y nosotros somos llamados a ser puertas. Las puertas personificadas. Nosotras somos esas puertas. Habla de apertura, habla de bienvenida, habla de disposición, habla de estar en alerta. El Señor que vino esta mañana interrumpió la reunión. Recuerda, la puerta estaba cerrada. No podían entrar. Las 3 hermanas no podían entrar hasta que la puerta fue abierta. Habla de disposición. Aquí en el Salmo capítulo 40 y en el versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo, capítulo 40, versículo 2, y me hizo. ¿Quién es aquel que lo hizo, hermanos? El Señor. Y nosotros clamando a él el versículo 1. Él se inclina a nosotros y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me gusta mucho más en inglés para los que pueden entender. He brought me out. Él me sacó. Él me sacó. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Has estado en un lodo cenagoso? El pecado, la desesperación, la angustia, el dolor. ¿Saben lo que hace la depresión, amados? Nos encierra en nosotros mismos. En esta mañana estuve compartiendo con una vida que me decía: hermana, el Señor me encontró en mí en una depresión tremenda y me quedé encadenada en esa depresión a solas por 2 años. Nadie me podía ayudar, mis padres no me podían ayudar, los doctores no me podían ayudar, nadie me podía ayudar, pero el Señor allí me encontró. ¿Cuántos de nosotros sabemos ese lodo cenagoso? No sé, yo lo sé. No de la misma manera que me habló la hermana,
pero yo tengo un hijo que está crónicamente enfermo. Y yo doy tantas gracias al Señor que Manuel Josué viene en momentos que él me llama y él me dice: mami, ora por mí, ora conmigo, ayúdame. Interesante que no está pidiendo a mí, porque él sabe que yo no puedo hacer nada por él. Como madre me encuentro, no puedo, pero él sabe a quién clamar. Él sabe que Dios es el único que le puede levantar. Él es aquel que nos saca de, ¿para qué? Versículo 2, la segunda parte: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él me saca de y me levanta y me pone sobre. Tan importante, hermanos, entender que cuando habla de levantaos, alzaos o puertas, es porque el Señor nos ha levantado. Nosotros no podemos, por todo lo que queremos, hacer esto si el Señor no. El Salmo, él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es aquel que alza mi rostro para poder verlo. Con eso, hermanos, Isaías capítulo 40. En primer lugar, estas puertas, hay 3 aspectos de las puertas, 3 aspectos que queremos rápidamente considerar. El primer aspecto que está aquí en Isaías capítulo 40, este levantar, este ser alzado, tiene que ver con ser consolado. Acabamos de introducirlo. Cuando uno está abajo, cuando uno está adentro de ese lodo cenagoso, no hay consolación. Pero cuando el Señor levanta, hay consolación. En primer lugar, hay consolación. Yo no sé si usted conoce al Señor como consolador. Como consolador. A los niños se le entrega una pelucha, ¿así se dice? ¿Pelucha? Un peluche para cuando tienen temor o cuando están llorando, le da como una cobija, algo así. Ay, abrázalo. No hay consolación en eso. Se trata de dar medicina para consolarlos. A las personas que están sufriendo de temor, medicina. Tratamos de hacer llamadas para consolación. Pero ¿quién es el consolador? Capítulo 40, versículo 1. Alzaos, puertas eternas, y ser alzados. Dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, pueblo mío, dice Jehová Dios. Hermanos, a este pueblo que fue llamado a ser consolado por el Señor, sabe que todo este capítulo tiene un trasfondo. Isaías, de hecho, es un libro dividido en 2 partes, lo cual no tenemos tiempo para considerar, pero si ustedes entran verán que está en 2 partes. En la primera parte está viendo hacia lo que va a suceder, que este pueblo va a ser tomado por sus rebeliones y va a ser destruido. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Por 70 años, ¿qué van a sufrir? Cautiverio. El pueblo de Dios va a ver el enemigo. Dios va a permitir que el enemigo entre por las puertas de Jerusalén. Las puertas de Jerusalén.
Y por sus pecados y por no responder al Señor, por no clamar al Señor, por no estar esperando en el Señor, sino por sus dioses y por todo el paganismo que hay en el pueblo, el Señor va a permitir que esas puertas sean derrotados. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo que viene para tomar? El rey Nabucodonosor. Y él va a entrar y él va a tomar el pueblo de Dios, va a sacudir todo, va a destruir todo. Las puertas van a caer. ¿Las qué? Las puertas de Jerusalén van a caer, se van a caer. Se van a quedar postrados, destruidos totalmente. Igual el pueblo del Señor se va a quedar totalmente destruidos. Y se va a tomar como esclavos de Nabucodonosor. 70 años más luego, el Señor los va a restaurar. Y Dios en su gran misericordia está hablando a este pueblo para decir: yo estoy obrando, yo estoy obrando, yo estoy haciendo de mi pueblo. Y aquí en en Isaías capítulo 40, versículo 1, mira la profecía. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En ese levantar, de ser levantado, el Señor está consolando a su pueblo. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, padres aquí, en algún momento cuando sus hijos han desobedecido, has dicho: te va a caer doble. Te va a caer doble. No, porque aquí en Tenerife no le da papá a los niños, ¿verdad? Eso es un no. La vara está por otro lado. Pero el Señor dice: tus pecados han sido. Entonces no está hablando de doble castigo, está hablando de doble gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces está hablando de esas puertas que fueron derrotadas. Esas puertas ahora están siendo consoladas. Aleluya, consoladas. Oh hermanos, que el Señor nos permite recibir la consolación del Señor. Y más allá no podemos hablar porque el tiempo. En segundo lugar, hermanos, si me pueden ver, pueden acompañar a Primera de Corintios y en el capítulo 15. Primera de Corintios, porque el segundo aspecto de este ser levantados, está aquí en Primera de Corintios y en el capítulo 15. Hay una palabra en las Escrituras que habla de ser levantado. Considéralo, ser levantado. En el capítulo 15 y en el versículo 3, para ir al punto, por un momento versículo 21, solamente para considerar esto. Dice versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, muy bien. También por un hombre ¿y de qué la resurrección qué es? Y dice que por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? El primer Adán, el segundo Adán, el postrero Adán. Ese es Cristo Jesús. Ahora, con eso en mente, porque el segundo aspecto que estamos considerando en cuanto a ser levantados tiene que ver con la resurrección. Dice aquí en el versículo, ahora sí, versículo 3, 15:3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Y si nosotros quedamos con eso, con ese sentir que fue a la cruz por nuestros pecados y que fue sepultado, ¿qué dice la palabra de Dios si no creemos en la resurrección? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿No recuerda? Sigue leyendo, sigue leyendo. Dice aquí, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Mira el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos tampoco. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. También dice, somos los más miserables. Hermanos, si nosotros no estamos viviendo la realidad de ser levantados por el Señor, que en Él hemos identificado con la muerte de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados en agua? En agua. Ya después de conocer a Cristo, como yo no hablo de religiosidad, ¿cuántos aquí después de haber conocido a Jesucristo como su Salvador han sido bautizados en agua? ¿Y qué representa esas aguas? Representan algo. Es una representación nada más, ¿no? Es una representación. No hay nada poderoso en ese agua. Uno entra dry, seco, y sale mojado. No hay nada magia en ese agua. No. Pero una identificación con la muerte. Pero no nos quedamos allá abajo, ¿no? Porque entonces sí estamos muertos. ¿Qué pasa? También identificamos con su resurrección. Alzaos, oh puertas, y ser alzados, puertas eternas. Habla de una identificación con Él, una identificación en su resurrección, hermanos. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No se duermen todavía. Ustedes están haciendo todo lo posible para mantenerse despiertos. Pero seguro que Jennifer, no creo que necesitamos sesión de preguntas y respuestas, ¿eh? Yo creo que es que todos están cansados y quieren ir a dormir. Y entonces, ¿y ahora? No vale. La hermana siempre dice, vale, no vale. Filipenses capítulo 3. Versículo 9. Filipenses 3:9. Y ser hallados, ¿dónde? En Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora. Y a fin de conocerle. ¿Cuántos queremos conocer a Cristo? ¿Sabe cómo lo conocemos? Míralo. El poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, este andar en identificación con los sufrimientos de Cristo, lo cual todos debemos estar en identificación con eso. Hablando con otra hermana en estos días, ella sabe lo que le espera cuando regresa a su casa. Ella sabe que ha venido aquí y que su marido, y con tantas contradicciones de lo mismo, ella sabe lo que le espera cuando llega a casa. Y tantos problemas que pueden haber en la vida. Pero hermanos, estamos identificados con Cristo en sus sufrimientos, en todo lo que estamos haciendo en este andar, hermanos, pero es a fin de conocerle en su resurrección. Oh, hermanos, alzaos, oh puertas, ser alzados, puertas eternas. Y una identificación con Él. Mucho podríamos decir, hermanos, en cuanto a esto, pero dejemos esto en otro momento y veamos el tercer punto. Salmo capítulo 24. Primer aspecto de ser alzados tiene que ver con la consolación del Señor. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Consolaos, mi pueblo, consolaos. Doble gracia ha caído sobre nuestras vidas. En segundo lugar, esa resurrección, una identificación con Él, que murió por nosotros, pero que también resucitó. Y estamos en esa identificación con su resurrección, el poder de su resurrección. Hermanos, nuestras vidas deben ser testimonio del poder de Dios. Y si estamos viviendo miserablemente, debemos considerar delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida, aún en medio del sufrimiento, el Señor mismo, por el gozo por delante, sufrió la cruz. En tercer lugar, está aquí en Salmo 24, aquí nuestro texto. Quería regresar aquí por un momento para considerar bien lo que dice. Dice aquí, versículo 7, el texto de nosotros en esta noche: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vuestras cabezas. ¿Sabe quién dijo estas mismas palabras? Márcalo, porque regresaremos para terminar acá. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. Y en el capítulo 21 fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Lucas capítulo 21. Los pasajes gemelos, me gusta decir, el sinopsis, ¿verdad? Sinópticos. Pasajes sinópticos de esta es, y si quieren escribirlo aquí en Lucas 21, si tiene Biblia de estudio, está allí. Y les recomiendo, amados, seguro que nuestro hermano Carlos en este día habló a aquellos que estuvieron en el taller en cuanto a una Biblia de estudio. Es importante para aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios. Pero en Lucas 21 también es igual Mateo capítulo 24. Es casi lo mismo. Pero lea los dos. Y también Marcos capítulo 13. Lucas 21, Marcos 24 Marcos 13 y Mateo 24. Mira lo que dice aquí en el versículo 28. No podemos leer todo. Primeramente vale la pena el versículo 1, 24:1. ¿Qué hizo el Señor? Levantando los ojos. Ahora,
capítulo 21, Lucas 21, levantando los ojos. Mira lo que dice en el versículo 28. Versículo 28, ¿qué es lo que Él dice a los suyos? Cuando cuáles cosas empiezan a suceder. Bueno, para eso tendríamos que leer todo. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero esto es cuando el Señor llama a los suyos. Cuando el Señor levantó los ojos y Él vio todos los hombres, Él dijo a los suyos: ya la resurrección. ¿De qué está hablando estos tres pasajes? No está hablando de la resurrección, hermano, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una anticipación que debemos tener, y esto, hermanos, para nosotros que hemos sido consolados, para aquellos que se han identificado con aquel que resucitó de los muertos, en tercer lugar, habla de una expectación, porque Él viene pronto. Él viene pronto. En medio de las tribulaciones. Bueno, mira el versículo 25. Solamente voy a leer esta parte para quizás mojar tu apetito, yo no sé. Versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación ¿de qué? ¿De qué? De las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lea el libro de Apocalipsis. Lea el libro de Apocalipsis. Hay algunos que dicen: es que yo no entiendo nada. Bienaventurado el que lee. Apocalipsis 1:3. Lea, hermanos, y que el Señor nos dé entendimiento. Uno dice: es que yo no voy a estar aquí porque yo creo en el rapto. Yo también creo lo que dice la palabra, que seremos arrebatados. Pero lo que me dice el libro de Apocalipsis no es lo que yo escuché cuando yo era pequeña en cierta denominación, lo cual no lo voy a mencionar para no ofender, pero lo que me han hablado de que nosotros no vamos a pasar nada de esto y de otro. De pronto yo leí Apocalipsis y yo me quedé que ¿qué? ¿Cómo? Dice aquí versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si nosotros no vamos a ver todo esto, ¿por qué es que el Señor está diciéndolo a sus discípulos? No tiene sentido decir que nosotros no vamos a ver las angustias, que no vamos a experimentar la conmoción de esta tierra. No tiene sentido, hermanos, de tapar los ojos, cerrar el oído, decir: no, yo no vivo aquí, no, yo voy con el Señor. No. El Señor llamó a los suyos y el Señor dijo: a esas puertas consoladas y a esas puertas que el Señor invitó a tener una cercanía con Él en el poder de su resurrección, de decir también: hay algo que viene, hay algo que viene, levanta tu mirada. El pueblo del Señor, sea COVID, sea lo que sea el apagón que tuvieron. Ustedes no, en Tenerife. Ya, porque están más cerca del África. Cuidado, cuidado.
Porque la palabra dice que cielo y tierra. Y en medio de todo lo que va a pasar, hermanos, hay un pueblo que no es conmovido. Hay vidas que en medio de todo lo que está sucediendo, su mirada está. Eso, hermanos, son las puertas que tienen sus cabezas alzadas. Sigue leyendo, amados. Desfalleciendo, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué hago? Perdón. Versículo 27. Entonces, ¿qué? Lucas capítulo 21 y Marcos 13. No vayan a dormir sin leerlo en su cabaña. Acércase con el Señor. El Señor no quiere traer temor diciendo lo que Él ha dicho. Y dice grandes cosas, hermanos. Es que Él está alertando a los discípulos de lo que va a suceder, para que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer, hermanos? Erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, hemos sido salvados. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos siendo salvados. ¿Cuántos dicen amén? Y seremos salvados. Aleluya. La redención completa. Hermanos, para aquellos que tienen familiares, quizás esposos, hijos, nietos, vecinos, amigos que no conocen al Señor, cuidado. Puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de vuestra fe. Cuando empieza ese sacudir, cuando empiece que y vendrá más y más y más. ¿Qué pasa con los dolores de parto? Mujeres, en cualquier momento, en un momento cuando tuviste tu barrigón y en tu barriga, y de pronto ¡ay! ¡Viene! Y uno va solamente para tener que regresar a la casa. Eso no fue el tiempo. Y el esposo otra vez con la tele. ¡Ya viene! ¡Ya viene! El tiempo todavía no es. Eso es exactamente lo que dice Mateo capítulo 24. Pero es relacionado a dolores de parto. Porque en los dolores de parto, dice la palabra Jesús, ¿cómo vienen los dolores de parto? Cuando realmente es. Respira, respira. Hasta que, y cuando sale ese niño, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
religiosamente dicen que María dio a luz y que la iglesia Quita eso de la grabación, por favor. Nosotros no damos a luz como dicen que María dio a luz. Eso no vale. Ella es un ejemplo, un símbolo de la iglesia. Cuando hace de la formación de Cristo en nosotros aquel que sale en la manifestación de Cristo de nosotros, hermanos, nosotros vemos a Él. ¿Y qué dice la palabra en Apocalipsis? Que hay un dragón que cuando sale ese niño, ¿dónde está el dragón? ¿Qué está haciendo el dragón? ¿Y quién va a vencer? ¿El dragón o el niño? Aleluya. Isaías capítulo 9 versículo 6 para su consideración. Porque nos es ¿qué? Un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Habla de un desarrollo, un niño, un hijo. Habla de esa formación de Cristo, pero esa culminación de quién es Él. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Todos juntos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas puertas en tres aspectos: alzaos en tres aspectos, consolados, porque antes fuimos derrotados por nuestros pecados, hermanos. Como pueblo de Dios sufrimos el derrote por nuestros pecados. Yo estoy hablando después de haber conocido a Cristo. El pueblo del Señor, siendo el pueblo del Señor, dejó los caminos del Señor. Y habiendo dejado el camino del Señor, el Señor trajo juicio, pero también trajo consolación. Doble gracia, aleluya, gracia sobre gracia. Recibieron doble perdón, consolación, identificación con la resurrección, conociendo a Él en su muerte, identificando con Él en su muerte, pero también en su resurrección, el poder de Dios. Levantaos, pero también, hermanos, en la resurrección, en este de esperar a aquel que viene. Que el Señor nos permite. Regresamos, estamos dejando todo, queríamos ver tanto más, pero el Señor en otro tiempo. Por favor, regresemos a nuestro texto. Salmo capítulo 24. Brother Carlos, please. Aleluya. Salmo capítulo 24. Podemos leer desde el versículo 1, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y sed alzados,
vosotras puertas eternas, y entrará. Versículo 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y ser alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Por qué dice ahí, hermanos, puertas eternas? Porque allí estaremos con Él. Nada aquí en este mundo es eterno, nada. Nada, nada. Todo esto pasará, pero en esa fe de Él, reconociendo a Él. Entonces, una vez más, hermanos, esto de ser puertas eternas, esto de ser puertas celestiales, puertas perpetuas, es otra manera de considerarlo. Estas puertas tienen que ver con nosotros reconociendo que nosotros somos llamados a ser abiertos a Él. Somos llamados, hermanos, de reconocerlo en todo tiempo. Somos un pueblo llamados a recibirlo, a dar entrada a Él en todo momento, no solamente cuando estamos en reunión. Que el Señor nos haga entender lo que es ser pueblo de Dios. Eso es, hermanos, presente. Pablo decía esto: oh Corintios, que sepas cómo comportarse en mi presencia y también cuando no estoy, ¿verdad? Que él viajaba y de pronto él recibía carta de ver cómo estaba comportando el pueblo de Dios. A los Gálatas, ¿qué pasó? Recibiste el evangelio puro y después, ¿quién te engañó tan rápido? El pueblo del Señor es llamado a tener los ojos fijados en el Señor. En todo momento, consolados por el Señor. En todo momento, con el poder de la resurrección. Identificándonos con ese poder, viviendo en el poder de la resurrección. Y, amados, sí, esperando a Él, el Rey de Gloria. Podemos ponernos de pie. Puertas abiertas. Puertas abiertas. No puertas cerradas, no. Puertas abiertas. Puertas no acostados. ¿Cuántos de nosotros queremos ir a dormir? Dormilón, ¿qué pasó en el Proverbios, el libro de Proverbios? El dormilón que le gusta la cama. El dormilón que siempre está echado ahí en la cama. ¿Por qué? La última parte de Apocalipsis, el Espíritu dice ven. Pero ¿quién más está diciendo ven? ¿Quién más, hermanos? La iglesia, la esposa, la novia. El pueblo del Señor está juntamente con el Espíritu diciendo ven Señor, ven Señor, ven Señor. Porque hay un pueblo que está abierto, un pueblo abierto, un pueblo que ha sido consolado, un pueblo, hermanos, que ha recibido el poder de Dios, que no está viviendo miserablemente, sino que está recibiendo de momento en momento, fuerza en fuerza, que va de gloria en gloria en el Señor, que va de esperanza en esperanza en el Señor, y también que está esperando al Señor. Hermanos, cuando estas cosas suceden, tal como dijo el Señor, no corres. No corres para agarrar las cosas, no llores, ni tienes que llamar por una reunión de oración. Simplemente levanta tus ojos al Señor y juntamente con el Espíritu diga ven Señor Jesús, ven. Te esperamos, Señor, te esperamos. El pueblo
de Dios en el libro de Corinto estaba viviendo tan vilmente, si es una palabra, tan vil, tan asquerosamente, tan despistadamente, que ellos no tenían sus ojos puestos en el Señor. Y en el Espíritu, Pablo escribía estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El pueblo es llamado a vivir en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es la verdad. Y cuidado con aquellos que uno tiene los ojos puestos en otros creyentes. Ahí no vale. Alzaos puertas, alzaos, oh cabezas, alzaos puertas eternas, y verán al Rey de Gloria. Poderoso, poderoso, poderoso Dios.